El trabajo es una parte fundamental de nuestra vida, pero ¿qué andamiaje legal garantiza que esa dedicación no ponga en riesgo nuestra salud? Hoy vamos a analizar a fondo el marco normativo de la prevención de riesgos laborales, un sistema diseñado para proteger a todas las personas en su entorno de trabajo. Para empezar, es crucial entender bien este concepto de la Organización Mundial de la Salud y la OIT. Cuando hablamos de salud laboral, no nos referimos únicamente a evitar un accidente o una enfermedad profesional. El objetivo es mucho más ambicioso: alcanzar un estado de bienestar total, que incluye lo físico, lo mental y lo social. Esta visión integral es, de hecho, la piedra angular sobre la que se construye toda la normativa que vamos a ver. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, exploraremos la relación entre el trabajo y la salud. Luego, nos meteremos de lleno en el derecho a la protección y el marco legal que lo soporta. A continuación, detallaremos las obligaciones de cada una de las partes, empresa y plantilla, para terminar analizando las responsabilidades que surgen cuando el sistema, por lo que sea, no funciona como debería. Vamos allá. Empecemos por la base de todo, esa relación tan estrecha y a veces compleja que existe entre la actividad laboral y nuestra salud. El trabajo es una moneda de dos caras, ¿verdad? Por un lado, es una fuente de desarrollo, de realización personal y, por supuesto, de sustento. Pero por otro lado, si las condiciones no son las adecuadas, puede convertirse en una fuente de riesgos muy serios. La prevención de riesgos laborales busca precisamente gestionar este equilibrio, potenciar los aspectos positivos del trabajo y neutralizar o minimizar los negativos. Y aquí tenemos uno de los conceptos clave de todo el sistema. Fijaos en la definición que da la Ley de Condición de Trabajo. Es deliberadamente amplia. No se limita a la máquina, al producto químico o al andamio. Habla de cualquier característica del trabajo que pueda influir en la generación de riesgos. Es un paraguas muy extenso para no dejar nada fuera. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que se consideran condiciones de trabajo tanto los elementos más tangibles, el local, las herramientas, los agentes biológicos, como los factores puramente organizativos. Aspectos como la carga de trabajo, el ritmo impuesto, la organización de los turnos, la comunicación interna, todo eso también son condiciones de trabajo y, por tanto, potenciales fuentes de riesgo. Entonces, frente a esta enorme variedad de riesgos potenciales, el ordenamiento jurídico responde con una herramienta muy potente: un derecho fundamental. Este es el principio rector de todo. No es una recomendación ni una buena práctica empresarial, es un derecho. Cada persona trabajadora tiene derecho a una protección que, y esta es la palabra clave, sea eficaz, es decir, que realmente funcione para proteger su seguridad y su salud. Y claro, este derecho no surge de la nada, tiene un respaldo legal potentísimo a varios niveles. A nivel internacional tenemos la Directiva Marco Europea, que es la base de la legislación en todos los Estados miembros, y los convenios de la OIT. Y si bajamos al ámbito nacional, este derecho está anclado en la propia Constitución, desarrollado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y reflejado en el Estatuto de los Trabajadores. Es, sin duda, un derecho blindado por la ley. Todo este entramado de normas se articula y se hace operativo en España a través de una ley principal. Vamos a verla. La LEPRL, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es la columna vertebral de todo el sistema preventivo español. Es la norma que coge esos grandes principios que hemos visto, tanto europeos como constitucionales, y los traduce en un sistema concreto, con obligaciones, derechos y procedimientos para el día a día de empresas y trabajadores. Muy bien, tenemos la ley. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se materializa todo esto? ¿Qué exige esta ley, en la práctica, a las partes implicadas? Pues bien, lo primero que establece la ley es un modelo de corresponsabilidad. La prevención no es tarea exclusiva de la empresa. Empecemos por ver las obligaciones que recaen sobre cada persona trabajadora. La idea fundamental aquí es que se requiere una participación activa. No se trata solo de ser un receptor de medidas de protección, sino de ser un agente activo en la prevención. Esto implica usar correctamente las máquinas, los equipos de protección individual, los EPIs y, algo fundamental, no anular jamás los dispositivos de seguridad. Además, es una obligación informar de cualquier riesgo que se detecte y, en general, cooperar con la empresa. Visto el papel de la plantilla, vamos ahora con la otra cara de la moneda, las obligaciones de la empresa, que, como es lógico, son mucho más extensas y complejas. Aquí llegamos al deber nuclear de la empresa. Tiene que garantizar la seguridad y la salud. Y ojo, porque la ley y la jurisprudencia lo configuran como una obligación de resultado, no de medios. ¿Qué significa esto? Que no basta con que la empresa ponga los medios o tenga la intención de proteger. Es responsable de que esa protección sea real y efectiva. Para entender mejor esta gran obligación, podemos agrupar todos los deberes empresariales en tres grandes bloques de actuación que además son secuenciales y se complementan entre sí.
El primer gran pilar es la proactividad. La empresa no puede esperar a que pase algo. Tiene la obligación de tener un plan de prevención integrado, de evaluar los riesgos específicos de cada puesto de trabajo y, a partir de ahí, planificar las acciones necesarias para eliminarlos o controlarlos. Esto incluye, por supuesto, tener previstas las medidas de emergencia. El segundo pilar es el conocimiento. No se puede proteger de lo que no se conoce. Por eso la empresa debe informar a cada persona de los riesgos de su puesto y, fundamental, darle formación. Y aquí la ley es muy específica. La formación debe ser teórica y práctica, suficiente, adecuada, obligatoria para el trabajador, gratuita para él y, muy importante, debe impartirse dentro de la jornada laboral. Y el tercer pilar es la acción y el seguimiento continuo. Esto se traduce en varias cosas. Vigilar periódicamente la salud del personal para detectar daños precozmente, dar una protección especial a colectivos más vulnerables, como menores o trabajadoras embarazadas, y, cómo no, proporcionar todos los equipos de trabajo y de protección individual necesarios y adecuados para cada tarea. Y para cerrar el círculo, ¿qué ocurre si este entramado de derechos y deberes se incumple? ¿Cuáles son las consecuencias legales cuando la prevención falla? Para la empresa, las consecuencias pueden ser de varios tipos, y, atención, son acumulables. Está la responsabilidad administrativa, que son las sanciones y multas de la Inspección de Trabajo por el mero hecho de incumplir la norma. Luego, el recargo de prestaciones, que supone un aumento de entre un 30 y un 50% de las prestaciones que cobra el trabajador accidentado y que paga la empresa de su bolsillo. Por la vía civil se busca una indemnización para reparar el daño causado. Y finalmente, la vía penal, la más grave, que puede implicar penas de prisión para los responsables por poner en peligro grave la vida o la salud de los trabajadores. Pero la responsabilidad no es unidireccional. La persona trabajadora que incumple sus obligaciones en materia de prevención, por ejemplo, negándose a usar un EPI o desconectando un sistema de seguridad, puede enfrentarse a sanciones disciplinarias por parte de la empresa, según lo que establezca el convenio colectivo o el régimen interno. Hemos visto todo el marco legal. Es un sistema robusto, detallado y con consecuencias serias en caso de incumplimiento. Pero la ley establece las reglas del juego, el tablero y las fichas. La pregunta de fondo, la que va más allá del papel, es ¿cómo conseguimos que todo esto se transforme en una verdadera cultura preventiva que esté integrada en cada decisión, en cada tarea, en el ADN de la organización? Ese, sin duda, es el verdadero objetivo final. Muy buenas. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar que en cualquier lugar de trabajo, ya sea una oficina o una obra, existe todo un lenguaje visual pensado para protegernos? Bueno, pues hoy vamos a descifrarlo. Vamos a analizar a fondo qué son los daños laborales, qué dice la ley sobre ellos y, sobre todo, cómo esas señales que vemos cada día nos hablan para mantenernos a salvo. Este va a ser nuestro plan de ruta. Primero, definiremos qué son exactamente los daños derivados del trabajo. Después veremos la diferencia clave entre accidentes y enfermedades. Luego pasaremos a las estrategias de prevención y protección. Y para terminar, descifraremos juntos el significado de la señalización de riesgos. ¡Vamos a ello! Empezamos con el primer punto, los daños del trabajo. A ver, para poder defendernos de algo, primero hay que saber a qué nos enfrentamos, ¿verdad? La ley es súper específica sobre lo que considera un daño laboral. Y créeme, entender bien esta definición es el cimiento para cualquier estrategia de prevención que de verdad funcione. Aquí tenemos la definición legal. Parece sencilla, pero la clave está en lo amplia que es. Fijaos que no dice solo lesiones, habla también de enfermedades y otras patologías. Esto lo abarca todo, desde el típico corte con una herramienta, que es algo inmediato, hasta, por ejemplo, un cuadro de estrés crónico o una enfermedad respiratoria que se desarrolla después de años expuesto a un producto químico. La idea central es, si la causa está en el trabajo, ¿es un daño laboral? Y aquí llegamos a una distinción que es absolutamente fundamental y que a veces se nos escapa. Por un lado, el accidente de trabajo. ¡Pam! Un suceso repentino, visible, con una causa y un efecto muy claros en el tiempo. Y por otro, la enfermedad profesional. Algo que se va cociendo a fuego lento, muchas veces sin que nos demos cuenta. Entender esta diferencia es vital, porque la forma de prevenirlos, de vigilarlos y las consecuencias legales son totalmente distintas. Vamos ahora a la segunda parte, accidentes y enfermedades profesionales. Vamos a meternos de lleno en estas dos categorías, porque la ley, desde luego, no las trata igual. Comprender sus matices es crucial, tanto para la empresa como para la persona que trabaja. La Ley General de la Seguridad Social es muy precisa. El corazón de esta definición está en esas palabras, con ocasión o por consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no vale con que la lesión ocurra en el trabajo. Tiene que haber un lazo, un vínculo directo con la tarea. Un resbalón en el taller mientras se está moviendo material, por ejemplo, es un accidente con ocasión del trabajo. Está clarísimo.
Vale, vamos a desmenuzar un poco la definición anterior. Para que algo se considere legalmente un accidente de trabajo, tienen que darse estas 3 condiciones a la vez, sí o sí. Primero, una lesión corporal. Segundo, que se esté trabajando para otra persona, o sea, por cuenta ajena. Y tercero, y este es el punto clave, que exista una relación causa-efecto directa entre el trabajo y la lesión. Si falla uno de estos 3, ya no es un accidente de trabajo a efectos legales. Esta tabla es perfecta para ver los matices. Por ejemplo, un accidente yendo o volviendo del trabajo, lo que se llama in itinere, sí se considera accidente laboral. Pero ojo, la ley también pone límites. ¿Qué es la imprudencia temeraria? No es un simple despiste, ¿eh? Es cuando alguien ignora de forma deliberada una norma de seguridad súper importante. Imagina quitar la protección de una sierra para ir más rápido. Ese acto rompe el vínculo causal y, por tanto, legalmente no se considera accidente de trabajo. Pasemos ahora a la enfermedad profesional. Aquí la cosa cambia. A diferencia del accidente, no vale cualquier enfermedad que se pille en el trabajo. Para que se reconozca como tal, tiene que cumplir 3 requisitos súper estrictos. 1. Que esté en una lista oficial. 2. Que se haya contraído haciendo una de las actividades que marca la ley. Y 3. Que la haya provocado un agente concreto de esa lista. Es un sistema, digamos, cerrado, para que no haya dudas. Y este cuadro oficial, que viene de un real decreto, las clasifica en estos 6 grandes grupos según qué las provoca. Hablamos de agentes químicos como los disolventes, físicos como el ruido o las vibraciones, biológicos, etc. Y esta clasificación no es solo para saber, ¿eh? Es la base sobre la que se diseñan las estrategias de higiene industrial y la vigilancia de la salud para cada puesto. Bien, vamos con la tercera sección, prevención y protección. Ya hemos visto el qué y el porqué de los daños. Ahora vamos a lo importante. ¿Cómo los evitamos? Pues la respuesta está en un enfoque doble, en 2 conceptos que a menudo se confunden, pero que son distintos y van uno detrás del otro: la prevención y la protección. Esta pregunta que vemos ahora en pantalla es, de hecho, el eje central de toda la seguridad laboral. Y la filosofía es bastante simple, pero muy potente. No hay que esperar a que el daño ocurra. La clave es la proactividad, o sea, adelantarse al riesgo para eliminarlo de raíz, o si no se puede, para controlarlo lo máximo posible. Es que la prevención no es una única cosa, es todo un conjunto de disciplinas que trabajan juntas. La seguridad en el trabajo se encarga de lo más visible, las máquinas, las caídas. La higiene industrial va a lo invisible, los químicos, el ruido. La ergonomía y la psicosociología buscan adaptar el puesto a nuestras capacidades, tanto físicas como mentales. Y la medicina del trabajo, pues es la que vigila nuestra salud. Todas son piezas de un mismo puzzle. Y entonces aquí viene el punto crucial. La protección solo entra en juego cuando la prevención no ha sido capaz de eliminar el riesgo del todo. Su objetivo ya no es evitar que pase algo, sino que, si pasa, las consecuencias sean las mínimas posibles. Es como nuestra segunda barrera de defensa. Y dentro de la protección hay una jerarquía que es clarísima e innegociable. La protección colectiva, la que protege a todo un grupo a la vez, siempre, y digo siempre, tiene prioridad sobre la individual. Y no es una recomendación, ¿eh? Es una obligación legal y además de puro sentido común. Es mucho más eficaz proteger el entorno que intentar proteger a cada persona una por una. Y estos son ejemplos perfectos de lo que es la protección colectiva. Una barandilla no protege a una persona, protege a cualquiera que se acerque. Un sistema de extracción de humos no limpia el aire para un solo operario, lo limpia para todos los que están en esa sala. Actúan sobre el foco del riesgo, sobre el entorno, y por eso son la primera opción. Llegamos a la última sección, la señalización de riesgos. Tenemos las definiciones, tenemos las técnicas, pero de poco sirve todo eso si no se comunica bien. Y aquí es donde entra este lenguaje visual, un sistema universal pensado para que todo el mundo lo entienda al momento, sin importar el idioma. Empezamos con el no más rotundo. Las señales de prohibición usan el color rojo, que todos asociamos con el peligro, con la parada. Su forma redonda, tan categórica, no deja ninguna duda. El mensaje es inmediato y claro. No hagas esto porque el riesgo es alto y directo. Del no pasamos al debes. La forma se mantiene redonda, lo que indica que es una orden directa, pero el color cambia al azul, que transmite más bien confianza, una instrucción. Este código visual nos dice que hay que hacer algo sí o sí para estar seguros, como ponerse el casco o los protectores auditivos. Son parte del procedimiento de trabajo. Aquí la forma cambia por completo. El triángulo es un símbolo universal de alerta. Nuestro cerebro está programado para prestarle atención. Si a eso le sumas el amarillo, que es un color de altísima visibilidad, el mensaje es un grito de cuidado. No prohíbe ni obliga, simplemente avisa de que hay un peligro ahí, como riesgo eléctrico o un suelo resbaladizo. Vuelve el rojo, pero con una forma distinta, cuadrada o rectangular. Son formas que asociamos con información, con un cartel.
Este es el código para encontrar los equipos contra incendios. En una emergencia, cuando cada segundo cuenta, esta señal está diseñada para que la vista se vaya directa a ella y encontremos un extintor o una manguera al instante. Y por último, el color de la seguridad, de la evacuación. El verde. Igual que las de incendios, su forma es informativa, cuadrada o rectangular. Estas señales nos marcan el camino hacia las salidas de emergencia, el botiquín o los equipos de salvamento. En un momento de estrés, el verde es el color que nos guía hacia un lugar seguro. Al final, todo se puede resumir en esta idea. La prevención es cosa de dos. No es solo responsabilidad de la empresa dar los medios y la formación, ni solo del trabajador seguir las normas. Es una colaboración constante, un trabajo en equipo para garantizar que todo el mundo vuelva a casa sano y salvo. Así que, la próxima vez que entremos en un lugar de trabajo, hagamos el ejercicio de mirar a nuestro alrededor con otros ojos. Cada señal cuenta una historia, tiene un porqué, muchas veces aprendido de un accidente que ya ocurrió. Preguntémonos, ¿cuál es la señal más importante aquí y por qué está precisamente ahí? Entender su lenguaje no es solo cumplir una norma, es participar activamente en nuestra propia seguridad y en la de quienes nos rodean.